Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Vamos a hablar del espacio público y de irregularidades y faltas que se están viendo todas las semanas. En la vía pública, nosotros lo podemos advertir en pequeñas cosas, pero que tiene muchos matices la cuestión de la usurpación del espacio público. Lo podemos ver desde el robo y la apropiación de grandes predios cerca de la cancha de River o en la zona de Puerto Madero, como en pequeños ejemplos cotidianos de gente que está trabajando en la vereda o que se apropia de la vereda cuando no corresponde, o los trapitos que te dejan o no te dejan estacionar, o por ejemplo, un caso que vimos hace 2 semanas o 3 semanas, construir, ya no poner una carpa, sino construir y hacer una edificación en plena Plaza de Mayo. Un poco ese fue el disparador de este programa. Estamos con el juez titular del juzgado número 13 en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, Guillermo Scheibler, que ha tenido que entender en varias cuestiones vinculadas al espacio público. Gracias por venir, buenas noches. Y también el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lapadú, que junto a la fiscal Verónica Guanino fueron quienes directamente estuvieron en la cuestión de Plaza de Mayo, que se hizo pública la construcción de los excombatientes que estuvieron en el continente de Malvinas, que por reclamar justamente la jubilación y la pensión que vienen reclamando desde hace años, construyeron con cemento, con ladrillos, una casita en Plaza de Mayo. Y lo primero que le vamos a preguntar al doctor Lapadú, buenas noches, es ¿en qué quedó esta causa? ¿Qué pasó? Esta causa en este momento está en pleno trámite. Es de destacar que el Ministerio Público Fiscal tuvo que actuar de oficio en esta causa. Más bien no hubo denunciante. Exactamente. Digamos. Más bien la fiscal que interviene, la doctora Barcia, sí, se enteró por los medios de comunicación. Claro. Acto seguido y rápidamente se comunica con el comisario a cargo de la comisaría de la zona y le da las indicaciones correspondientes en relación a la identificación de estas personas, a la detención de esta persona, porque esto es un delito en flagrancia, y claro, el Código de Procedimiento indica claramente que en los delitos en flagrancia se debe hacer cesar el delito deteniendo a estos delincuentes. Para que ustedes entiendan, el delito en flagrancia justamente es el delito in situ, que se está cometiendo en ese mismo acto, ¿no? Y lo podíamos ver todos y estaba filmado. Y luego, por supuesto, bueno, a volver al estado anterior, la parte de la construcción. Pero además ustedes denunciaron a la Policía Federal. Bueno, lo que sucedió en ese hecho es que el comisario, en principio, no cumplió con esas órdenes. Claramente desobedeció las órdenes de la fiscal. ¿Pero no tiene la obligación de obedecer la orden de la justicia? Sí, por supuesto. O sea, la Policía Federal, como auxiliar de la justicia, evidentemente tiene la obligación de obedecer esas órdenes, si no justamente cae en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Claro. Y esa es la denuncia que se realizó. El tema es que históricamente, como hay un problema entre las jurisdicciones que tiene la Policía Federal y la Policía Metropolitana, me parece que esto va a ser materia de discusión en la justicia. Seguramente, pero aquí no hay duda en cuanto a la prevención de la Policía Federal en la Plaza de Mayo. Primero, por las cercanías a la Casa Rosada, y después porque estamos hablando de un delito, ¿sí? O sea, esto no es una mera contravención. Esto es un delito del Código Penal, obviamente, si bien transferido a jurisdicción de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pero un delito al fin. Donde había algún tema de interpretación, estaba vinculado con las contravenciones, ¿sí? Exacto. Que son materia local en general, de las comunas o de la Policía Metropolitana. También podría intervenir tranquilamente la Policía Federal, pero digamos que en esas cuestiones sí había una discusión o alguna interpretación al respecto. Sí. Más allá de eso, en las cuestiones de delito, aunque sean delitos transferidos, de ninguna manera cabe una discusión con respecto a la autoridad de la Policía Federal. Bueno, y con el doctor Scheibler, fuera de cámara, estábamos hablando de los distintos matices que tiene, ¿no?, la cuestión del espacio público. Acá nosotros trajimos algunos ejemplos, pero que uno ve en la calle y seguramente que lo ven ustedes también. Pero bueno, usted me estaba comentando de cuestiones de más magnitud, ¿no? Como que no tiene, digamos, un límite económico el tema de la ocupación del espacio público, ni quedan los trapitos que están cerca de la cancha. Sí, digamos, a diferencia de acá del colega que entiende en el fuero penal contravencional y de faltas, que es el que entiende, digamos, cuando hay que castigar, cuando se comete una falta,
Nosotros el contencioso administrativo, digamos, entendemos en revisar cuando se plantea, digamos, se quiere cuestionar la acción o la omisión del gobierno de la ciudad. Y en este sentido nosotros hemos tenido muchos casos. Y es interesante el tema del espacio público, digamos, por lo que representa, ¿no? Es el espacio colectivo que compartimos y que comparten todos los ciudadanos para necesidades colectivas, circular, esparcimiento, etcétera, Totalmente. etcétera. Y en este sentido, por ejemplo, comento un par de casos en los que me ha tocado intervenir, pero por ejemplo hay un predio que te comentaba, muy importante, que transfiere la nación a la ciudad hace ya muchos años, con la condición de que se construya un espacio verde de uso público, que en palabras más lisas y llanas es una plaza, ¿no? Sí. Bueno, y en el año 2009 eso lo estaba ocupando un club con ya los permisos vencidos. En el año 2009 el gobierno de la ciudad saca un decreto para decirle al club, señores, ustedes se tienen que ir, se llama desalojo administrativo, porque acá yo tengo que hacer una plaza, me marca la ley, tengo las manos atadas, me marca la ley que tengo que hacer una plaza. Claro. El club, digamos, resistió ese decreto judicialmente, eso es lo que me tocó intervenir a mí, yo lo rechazamos. Conozco el caso, era el caso del Club Obras Sanitarias, que tenía las canchas me recuerdo perfectamente el caso. Exactamente, que todo bien con el club, pero bueno, la ley decía que tenía que ser un espacio de uso público, no solo para los socios, sino para cualquier ciudadano de la ciudad. Un espacio verde, exacto, una de uso plaza. público. Claro, como los bosques universal. de Palermo. Es como si los bosques de Palermo ustedes tuvieran un predio cerrado con cancha de tenis y socios. Exacto. La cuestión es que, bueno, se rechazó esto, se dijo, o sea, nosotros le dijimos al gobierno de la ciudad, la justicia, la Cámara y el Tribunal Superior, está muy bien, desalójelo. Y la sorpresa fue cuando el gobierno después, en vez de desalojar, se lo dio a otra asociación, la Asociación Argentina de Tenis. O sea, por lo cual ese predio sigue en manos privadas. Sigue en manos de una asociación, sí, y no se cumple la ley que dice que hay que ser un espacio verde de uso público. O sea que hay una nueva denuncia de desalojo. Sí, respecto de eso hay los vecinos que estaban planteando el tema ese, hicieron otro juicio que está en trámite en otro juzgado, ahí en ese no me tocó intervenir, cuestionando ahora el acto que le cede ese predio a otro. Ninguna duda. Bueno, vean, ahí y eso como muestra es un botón, claro, hay un montón de casos absolutamente. similares. Miren, esta foto que estamos viendo, la arena, a ver, esto, no, la anterior, Pablo. Esto es un conito, vamos a ver, este es un corralón de materiales, ahí están trabajando la vereda, ¿no? Ahí tenemos la arena. En el corralón se trabaja, ahí meten cemento, mezclan, pasan los chicos para el colegio. Ahí los herreros están trabajando también en la vereda. ¿Esto se puede hacer? ¿Pidieron permiso? ¿Tienen el papel de la legalidad? ¿Pueden? A ver, obviamente que toda realización de actividad en el espacio público necesita una autorización. Claro. Vemos a diario en toda la ciudad de Buenos Aires que estos ejemplos se repiten en todos los barrios. Exacto. Puntualmente, la actividad lucrativa en el espacio público, como podría ser esto de un corralón de materiales, sin autorización es una contravención. Esta contravención es de acción pública, no necesita denuncia de un vecino. Esto tendría que pasar que la policía observa la situación, ¿sí? Indico lo que indica el Código de Procedimiento, nada más que desde el año 1998, ¿sí? Y no fue reformado. Ante una conducta contravencional, la autoridad policial debe intimar al cese de la contravención, labrar el acta, ¿sí? Y si hay cosas para secuestrar o para restablecer el orden, restablece el orden. Si la persona no obedece a la orden de cese de parte de la policía, el Código de Procedimiento Contravencional indica que lo tiene que detener, ¿sí? Sin orden escrita ni verbal, ni de juez ni de fiscal. Bueno, pero una vez. En el medio debe haber mucha coima, hay de la grande, con grandes predios, y hay de las chicas para que puedan trabajar en la vereda como si fuera su propio local. Una vez que la policía realiza la detención, ahí lo único que indica el código que tiene que dar aviso al fiscal en turno. Eso es lo que indica. ¿Y los ciudadanos pueden hacer algo? Absolutamente, pueden hacer la denuncia, pueden llamar al 0833 fiscal, pueden hacer la denuncia vía nuestra página web. Bueno, ahí tenemos en placas los distintos lugares donde ustedes pueden denunciar, porque son varios. Está, por un lado, el gobierno de la ciudad, por teléfono a la línea 147, y si no, en la página web buenosaires.gov.ar/denuncias. Si no, en Fiscalías de la Ciudad, llamando a las 24 horas en la 0833 fiscal, que es el número que 24 horas pueden ustedes llamar. Yo una vez lo probé como ciudadana y me atendieron, fue un sábado a la noche, me acuerdo. Y después, las páginas de las fiscalías.gov.ar, denuncia en línea, y si no, en las UOD de cada CGP. ¿Qué son las UOD? Vamos al Centro de Gestión y Participación de cada barrio y podemos hacer la denuncia. ¿Qué sería la UOD? La Unidad de Orientación y Denuncia, dependiente del Ministerio Público Fiscal,
donde allí el vecino se puede acercar y realizar la denuncia que crea corresponder. Y si hay un vecino que dice, yo lo quiero denunciar, pero me puede, no sé, me puede pasar algo, me puede amenazar. Se puede hacer reserva de la identidad, se pueden tener otros mecanismos como para no revelar, en principio, ¿sí? En principio, la identidad del denunciante. Bien. En el caso de su ámbito, doctor, tal como me ha contado el predio cerca de la zona de Figueroa Alcorta, también han tenido algunas denuncias por robo o uso, o mal uso, no sé cómo decirlo ya, porque es un robo, del espacio público en Puerto Madero. Eso recuerdo fue hace varios años. Digamos, lo que te contaba recién, el Código de Planeamiento Urbano, digamos, Puerto Madero es un distrito especial que se llama U32, que establece determinadas normas urbanísticas específicas, y entre otras establece que las recobas de los viejos DOC de ladrillo colorado, sí, las que dan para el lado de los diques, sí, no se le pueden realizar cerramientos, ni siquiera cerramientos transparentes. Pero hay todos restaurantes ahí. Bueno, por eso, en su momento yo lo que recuerdo es que hace ya muchos años el gobierno de la ciudad, hace como 10 años, había iniciado, digamos, intimaciones a estas empresas que estaban usufructuando un espacio que no podían usufructuar, que tiene que ser de libre circulación. Y en su momento la justicia avaló lo que hizo la ciudad, o sea, rechazó las impugnaciones y dijo, no, señores, ustedes acá en la ley dicen que tiene que ser. ¿Y después qué pasó? Y ya le digo, nosotros intervenimos en el cuestionamiento de un hacer o no hacer de la ciudad. Evidentemente la ciudad no siguió insistiendo con remover estas construcciones porque cuando uno pasea por ahí las ve... Es decir, ustedes no pueden actuar de oficio Exacto, es un tipo de proceso diferente. Claro, el nuestro bueno, como le pasa a la Corte Suprema, proceso, ¿no? Exacto, el nuestro es más la matriz del proceso tradicional. Claro. Alguien que demanda al gobierno o el gobierno que demanda a alguien. El juez no actúa, digamos, de oficio. ¿Y qué tipo de denuncias, cuáles son las más frecuentes que reciben? Con respecto al tema de espacio público. Sí. Mira, es muy interesante porque el abanico, si uno se pone a pensar el espacio público en términos de los espacios que nos permiten socializar y vivir en la ciudad y tener acceso al derecho a la ciudad, son innumerables. Desde construcciones, por ejemplo, hubo un caso que tuvo mucha difusión, que yo me enteré una mañana viendo la televisión, de un colega, por ejemplo, un edificio que la ciudad había permitido construir como 3 o 4 pisos más de lo que permite el Código de Planeamiento Urbano, en una zona de todas casas de 1 o 2 pisos. Y los vecinos habían impugnado esa autorización que hizo la ciudad y el juez había ordenado adecuen ese edificio a lo que es. Y eso de alguna manera también es espacio público, porque cuando la ley dice se puede construir hasta tal altura, eso está preservando, digamos, el aire, la luz, el acceso, digamos, a la ventilación y a la luz del resto de las propiedades. Entonces, claro, el espacio aéreo, obviamente. Exacto, que es en la medida que no se puede construir es un espacio público, digamos, que te dé luz, que te dé aire, que te dé ventilación. Y en general, ¿los vecinos participan, hacen estas denuncias? Y hay muchos casos, vecinos o asociaciones, pero por ejemplo ahí también pasa, por ejemplo, una asociación que en general son arquitectos y abogados que trabaja mucho, se llama Basta de Demoler, por ejemplo, inició un caso y después la ciudad ahora les inició una demanda a ellos por no sé qué millonada, 20 millones de pesos por daños y perjuicios. También por un caso en el que me tocó intervenir a mí también, que era la construcción de la estación de subte en Plaza Francia. Entonces sí, hay mucho activismo, digamos. Hay bastante activismo de la ciudadanía y de ONG, digamos. Y ustedes lo notan también ya en el ámbito, digamos, de lo que está pasando, de lo que pasa en las veredas, por ejemplo, el tema de las mesas de los bares, las cajas de las verdulerías en la calle, los conitos arbitrariamente, en los estacionamientos, las obras que hay en construcción que de pronto ya, bueno, el volquete que debería estar autorizado, pero te ponen también trípodes por ahí o cosas de madera para que no, o tacho de pintura para que no puedas estacionar cuando legalmente se puede estacionar. ¿Ustedes notan participación del ciudadano o medio que estamos resignados y nos vamos? A ver, el ciudadano hoy tiene muchas vías de acceso a realizar estas denuncias. Recién pasamos las direcciones y las páginas web, los teléfonos 24 horas y demás. Hay una participación activa de los ciudadanos, hay una participación activa también de la Asociación de Comerciantes, ¿sí? Por ejemplo, de la zona de Caballito. El tema de los manteros en Once, en la zona de Caballito, la zona Palermo, de Once, la zona de Liniers, ¿sí? Y en Flores, ni hablar. Hay participación tanto de los vecinos como de las asociaciones de comerciantes. El tema es que venimos de muchos años, ¿sí? Muchos años, donde la apropiación del espacio público y el no cumplimiento de las normas vinculadas con el espacio público se hacía como habitual, ¿sí?
digamos, no solamente la actividad lucrativa en el espacio público, sino, por ejemplo, los cortes de calle, claro. ¿sí? O las usurpaciones vinculadas con espacio público, como pudo haber sido los terrenos del Indoamericano. Claro. Entonces, si a eso le sumamos la cuestión vinculada con la prevención, esto es Policía Federal, Policía Metropolitana, los dos colores políticos encontrados, vinculados con el gobierno local, con el gobierno nacional, hace que lleguemos a un estado en relación a la prevención, ¿sí? Ya no tanto o también del delito y de la contravención. O sea, lo que aquí haría falta es un buen trabajo prevencional, ¿sí? En donde la policía pueda trabajar en esa prevención y, si no, trabajar sobre esas contravenciones, realizar las actas como las debería realizar los secuestros como los debería realizar, identificar a las personas, aprender a las personas o detener a las personas que tienen que detener, y una vez hecho el expediente y realizadas los operativos, ponerlo a disposición de la justicia para que luego la justicia, de corresponder, aplique la sanción que ustedes, entienda. para finalizar, ¿ustedes notan, por ejemplo, que a nivel educativo, más allá de las campañas que hacen falta para toda la sociedad, en los colegios está instalado este tema? Porque, por ejemplo, en los colegios ya se ha instalado mucho el tema de cuidado del medio ambiente. Cómo reciclar, cómo, sí, bueno, etcétera, cómo separar la basura, pero no lo he notado tanto en materia de espacio público, no sé si... Yo no lo he visto, pero la verdad tengo una nena de 7 años, así, sí, que tengo muy pendiente. De hecho, en casa reciclamos, separamos, sí, los residuos, porque claro, lo exige la nena, más allá que uno le gusta. Exacto, nosotros también, mis 3 hijos me lo exigen, sí. Pero la verdad que no se ve, y la verdad que falta una cultura del cuidado del espacio público, porque es algo clave y refleja, digamos, el cuidado del espacio público, el tratamiento que hacemos como sociedad y como Estado. El espacio público refleja el tipo de sociedad, una sociedad respetuosa, una sociedad tolerante, una sociedad plural, una sociedad democrática, es aquella que privilegia por sobre todo el uso y el mantenimiento en buenas condiciones del espacio público. Tendría que ser un tema sagrado. Totalmente. Y si ustedes tuvieran que comparar cómo estamos hoy, 2015, bueno, la semana pasada fueron las elecciones, seguramente muchos habrán votado también pensando en este tema, ¿por qué no? En mayor cuidado o agradeciéndole el cuidado, no sé, si nos vamos, no sé, 10 años atrás o 5 años atrás, ¿estamos mejor, peor? A ver, nosotros también tenemos programas en el Ministerio vinculados con la educación en estos temas. De hecho, NIC ha cedido, sí, sus derechos de autor, y tenemos como mascota del Ministerio, sí, al gaturro. Claro. También tenemos un programa de los fiscales en la escuela, ¿sí? No solamente para los chicos, tanto de primaria como de secundaria, sino también para los padres y para los directivos. Constantemente el Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Ocampo, estamos llevando estas cuestiones a los colegios. Claro. De todas formas, entiendo que faltaría algún tipo de campaña de concientización vinculada, por sobre todas las cosas, lo que significan las ilicitudes en el espacio público. Absolutamente. Porque lo que yo entiendo es que tantos años de anomia, o sea, de falta de cumplimiento... Se naturaliza lo que es delito e irregularidad. La gente cree que está en su derecho, y es tierra de nadie, pero cree que... Y hay gente que piensa que está bien. Que está bien, que ahí está el problema, que hay que educar. Bueno, después de la paz, no se vayan. Porque la verdad que a mí siempre me pasó en lo personal, escuchar a un urbanista, la mirada de un urbanista es un mundo totalmente diferente, y vamos a hablar con el arquitecto Rodolfo Sorondo, que es arquitecto urbanista, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNBA, que seguramente tiene su mirada muy particular respecto a todo este tema que estamos hablando. Enseguida. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud. Ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara,
excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Es arquitecto urbanista, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, me interesa sobre todo su opinión respecto a este tema que acabamos de hablar, Rodolfo. Bueno, ante todo, gracias por haberme Buenas noches invitado. Y gracias a usted por venir. Y bueno, he oído con mucha atención lo que han dicho los doctores abogados. Sí. Y realmente es una mirada que está un poco, no alejada, sino diferente de la que podemos tener desde una disciplina como la arquitectura y el urbanismo, que se ocupa fundamentalmente de crear espacios para uso de la gente en función social, tanto en la arquitectura como en el urbanismo. Entonces, quisiera hacer algunas como reflexiones acerca del espacio público. Sí. ¿Qué significa espacio público? Sí. ¿Y qué significa espacio semipúblico? Exacto. Dieron algunos ejemplos los doctores muy claros, como la recoba esta de Puerto Madero. Y entonces creo que tenemos que precisar lo siguiente. Espacio público es aquel que todos los ciudadanos tienen absolutamente derecho de usar y acceden. Y está generado por la participación de ellos. Ajá. Porque la comunidad está formada por diversos actores. Claro. Hay actores con distintos intereses, a veces sumamente contrapuestos, a veces no. Y finalmente, el gran dilema del espacio público es poder armonizar las apetencias, digamos, del conjunto. Los distintos intereses de los distintos sectores de la sociedad. Claro. Los distintos sectores, los distintos actores que muchas veces son contrapuestos. Caso emblemático es siempre que hay una demolición, estoy pensando en el Warnes, se produce un vacío en la ciudad y entonces todos los vecinos que ansían el verde y que además es un déficit muy grande de la ciudad de Buenos Aires, claman porque se haga una plaza. Claro. Que es lo que decían hace un rato, ¿no? Recién hablaban de que hubo obras, que estuvo en litigio, pero que todavía sigue en manos privadas, ¿no? Ahí en Figueroa Alcorta. Entonces allí se produce inmediatamente una colisión contra los intereses de otros sectores que quieren hacer emprendimientos inmobiliarios. Exacto. O que quieren hacer negocios con eso, o de servicios. Y entonces allí empieza el tira y afloja hasta que finalmente, a través de los organismos naturales que tiene la ciudad, que son el Estado, y la justicia ciudad, también. la justicia, la policía, todos son organismos, digamos, válidos y naturales, se llega a algún acuerdo. ¿Y usted cómo observa, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿La cuidamos a nuestra ciudad, los porteños? Y ahí pasa lo mismo. La ciudad es cuidada en la medida que todo hecho arquitectónico o urbanístico es cuidado en la medida que son parte. Los vecinos se sienten parte y entonces cuidan lo que tienen. Porque recién decían los doctores que se ha naturalizado de distintas cuestiones que tal vez las propias personas que están cometiendo esta irregularidad no lo saben. El que pone el conito porque está haciendo un arreglo y cree que eso es legal, tal vez no tiene mala intención, pero cree que hace tantos años que lo hace que lo sigue haciendo. Lógico, entonces tiene que venir el que detecta la contravención, y en decirle, este caso de la policía, es ilegal, y esto señor. Es ilegal. Exacto. Así hace un poco de proselitismo o de educativo. Exacto. Pero
Pero mientras tanto, todo esto es esa lucha de sectores que prevalecen unos a veces y otros prevalecen otros. El tema se da en todas partes del mundo, en algunos han sido muy bien encarados. ¿Cómo dónde? En Quito, por ejemplo, toda la Plaza Mayor estaba totalmente tomada por el comercio informal. Sí. Años. Los famosos manteros que podemos tener en la calle Florida, manteros, etcétera, incluso carperos. Y sí, todo, una claro. cosa así. Y bueno, después de muchos años de negociar, porque todo esto se negocia. Claro. Todas estas acciones... Se llegan a acuerdos. Se llegan a acuerdos. Entonces, bueno, la ciudad tuvo que radicarlos en otro lugar para liberar esa plaza que además es patrimonio nacional. Entonces hizo como un gran mercado ahí al lado donde funcionan los que eran manteros. Claro. Dejaron de ser manteros. Bueno, algo parecido pasó en el Soho. En Palermo Soho se llegó a un acuerdo, los fines de semana se cortan las calles y ahí están los diferentes puestitos, es una atracción turística, una negociación. Tiene que tener un permiso. Entonces, bueno. Claro, ahora, y me preguntaba, ¿no? Para finalizar, si usted cree que un espacio público cuidado, ¿de qué manera afecta? Bueno, obviamente va a afectar para bien nuestra calidad de vida, pero si influye todas estas cuestiones del descuido, ¿de qué manera influye en la sociedad? Bueno, el espacio público tiene que ser cuidado, ya le digo, por los propios actores y además por los responsables de mantener la ciudad en orden. Ahora, yo quiero hacer una reflexión sobre el tema de los lugares emblemáticos de la ciudad, por la Plaza de Mayo, como acá sí, claro. Se está hablando de eso. Creo que es necesario reflexionar sobre el espacio público y sus diversas calidades, porque el espacio público no es todo igual, no es igual una calle, una plazoleta, una plaza de cemento que un verde o los lagos de Palermo. Los lagos de Palermo o la Plaza de Mayo. Todos los espacios urbanos son significantes, en algún momento significan algo. Claro. La Plaza de Mayo es nuestra plaza por antonomasia, heredera de las plazas mayores de las leyes de Indias y incluso que además son herederas del ágora griega. Claro. ¿Y qué pasaba en el ágora griega? Se daba el corazón de la democracia. Claro. La ágora griega daba el pulso de la democracia griega. En las plazas mayores, en la época medieval y más adelante, también era un lugar de mercado, un lugar popular. Era el lugar en España de las plazas de toros. Claro. Se cerraban las bocacalles con las carretas y se hacían las corridas de toros. Es decir, es un lugar cívico. Claro. Cuando aparece en la Argentina la época de Roca en adelante, es decir, de la organización nacional, y se afrancesa totalmente la cultura del poder, porque es la cultura del poder, no la cultura general, se hacen cosas como importar todos los arquitectos franceses, claro. Y Thais hace el famoso Parque 3 de Febrero, pero ojo, esto tiene un antecedente que es desde la conquista de España, en donde